haya ninguna. Dicen Berajot con él, como dicen a la luna, y así dice cada una. No hay más millor que vi, sobre todo se alabar. Ay, ay, Surolamí, sobre todo se alabar. Ay, ay, Surolamí, alabar que lo al Dios que es grande de nombres, que crió para los hombres todas maneras de flores, y todas son diferentes en colores y en olores. Entre todas las millores está el almizclero mí, sobre todo se alabar. Ay, ay, Surolamí, sobre todo se alabar. Ay, ay, Surolamí, salto la rosa y dicho, todas se queden a un lado. A mí me toca alabar al Dios grande y abastado, que de viñas en xarope, también azúcar rosada, en agua soy alabada, la cara lavan conmigo, sobre todo se alabar. Ay, ay, Surolamí, sobre todo se alabar. Ay, ay, Surolamí, respondió la claveína. Más grandes son las mis famas, que gozo en mesa de novias y me llevan en las palmas y me mandan por presente a todas las lindas damas. Me quieren como a sus almas, todas se adornan conmigo, sobre todo se alabar. Ay, ay, Surolamí, sobre todo se alabar. Ay, ay, Surolamí, sobre todo se alabar. Ay, ay, Surolamí, sobre todo se alabar. Ay, ay, Surolamí. Queridos amigos, venidos con bueno todos a este encuentro. Estábamos sintiendo una cantiguita porque hoy vamos a celebrar esta noche la fiesta de Tu Bishvat, el Rosh Hashanah de los árboles y las frutas, y esta cantiguita se llama El debate de las flores, una cantiga que tenemos en honor a esta fiesta. Ama, estamos con muchas musafires hoy que nos vienen a visitar, muy orosos, que nos interesa mucho este sujeto que proponemos el día de hoy. Ama, antes que nada, buenos días,
buenas tardes y buenas noches a todos de todas las bandas del mundo. Estamos muy contentos de tener tantos participantes en nuestro encuentro. Como cada día de Ahad, voy a partillar con vosotros mi presentación. Estamos en el encuentro número 67 el día de hoy. Vamos a tener para la próxima semana, ahora vos voy a decir, el 23 de enero, vamos a tener a Balabai Shmuel Rafael y su Musafir Dov Cohen. Ellos nos van a hablar de la nueva y más completa bibliografía de las obras publicadas en ladino, un nuevo libro de nuestro querido profesor Dov Cohen. Es seguro también un encuentro de no perder. Esto será el próximo Alja. Ahora sí, para mirar los videos de todos los programas que ya hicimos, podés entrar en sefarad.com/TV o en directo en youtube.com/sefarad. Aquí vas a ver en este modo que tenemos en el ecrán todos los programas y los sujetos y los babayes musafires que participaron ya. Si nos querés dar una ayuda para continuar más y más con nuestros encuentros, podés entrar en sefarad.com/encuentros y aquí vas a ver el modo de hacernos llegar este dono. Vos pedimos, por favor, que nos des vuestra ayuda para continuar más y más con los costes de estos encuentros. Como vos dije, hoy estamos el 15 de Shvat, va a empezar aquí esta noche, algunos ya están en cercano a esta data, entonces vamos a fiestar el Rosh Hashanah de los árboles y las frutas, lo que nosotros llamamos las frutas o en algunos lados fruticas. La tradición dice que debemos de mandar chanaquitas a los amigos y vecinos con fruticas y todo modo de cosas que nos salgan de la tierra. Hermosura de fiesta. Y ahora sí, vamos a presentar lo que tenemos para el día de hoy. Tenemos a nuestro querido doctor David Naar del Strom Center de la Universidad de Washington y su musafira, la doctora Gila Adar. Ellos nos van a hablar sobre las mujeres de Salónico, laboraderas y escribanas. Venido con bueno, Kevin. Muchas Kevin. gracias. Oh, no sé de qué. Se mezcló todo. Está bien. Muchas gracias, Liliana, y muchas gracias a ti, Marcelo, por organizar todo. Y es un placer de ver tantas personas conocidas para mí y muchas personas que no conozco de ainda. Y bienvenidos a todos. Y es un placer y honor para mí también introducirvos a mi musafira, Gila Hadar. Nos conocimos, Gila, desde 15 años, parece, solo cuando estaba empezando con mis investigaciones. Ya estabas ahí al campo de investigaciones, publicando y todo, y es un placer de encontrarnos aquí. Y bueno, en honor de tu Bishvat, antes de todo, ¿puedes contarnos qué te place más de fruticas de tu Bishvat, Gila? Los figos y los higos, y los figos y los higos secos. Muy bien, me placen estos también, sin duda. Y vamos a parejar nuestro ceder la tarde con mis hijos y vamos a hacerlo. Sería un placer para nosotros y bienvenida, Gila. Te digo que, bueno, estaba mirando mis propias publicaciones sobre Salonique y no hay ni una publicación mío, ni un artículo casi, sin duda, ni mi libro, que no tiene referencia a tus labores y tus estudios. Es que las investigaciones que haces
y cites sobre Salonique y otros sujetos sobre la historia y la cultura de los sefaradim son muy importantes y para mí propio, y te agradezco mucho para todas las contribuciones que ya hiciste y también haces a este campo de estudios. Y para empezar, quise demandarte cómo entraste en este campo de investigaciones y cómo empezaste la lengua de judeo-español. Ok. Gracias, Devin. Me di tu libro y estoy allá. Tú tienes mucho más amplio y amplia la historia de Saloniki, cuando yo soy más estrecha en las mujeres y todo. Yo hablo ladino de mi chiquez, es que hasta 4 años no hablé otra lengua, es que mi gran mamá o mi nona me engrandeció. Pero ama era la lengua de, sabes, que de que tomó, come y no fui. Cuando era chica, ahora me estoy adelgazando. Y después, muchas de las palabras que conozco son de meldar los jornales de Salonique. Sí, en Como yo. judeo español. Sí, sí. Sí. Ah, muy bien. ¿Y de dónde vino la nona? La nona. Es que mi nono es de Salonique, nacido de Salonique. Toda su familia estaba en Salonique y durante el Holocausto habían en la resistencia, habían en las montañas y habían que se fueron y exterminaron en Polonia o en Alemania. Mi gran mamá o mi nona es de Istambul. Conocieron en Salonique, en Istambul, se fueron a Salonique, atrás a Istambul, y mi madre nació en Istambul. Y mi ladino judío es mezcla de mi padre que es de Marocco español, de Larache, y mi madre es de la Turquía. Ajá, y los jornales de Salonique. Sí, es una mezcla, todas las formas de la lengua, sí. Sí. Y Wow. Mercedes Sosa, la cantadera de Argentina. Wow, muy bien, maravilla. ¿Y cómo decidiste de entrar en las investigaciones históricas? ¿Es una cosa de engrandecer en una casa con una lengua y cultura y amar a la lengua y la cultura? Es otra cosa dedicar una vida profesional y investigaciones a este sujeto. ¿Y cómo afectó que entrates en este campo de investigaciones, en este camino profesional? Gracias a la profesora Mina Rosén, que ella me engajó el primero en el proyecto de los cementerios de la Turquía. Ahí laboré con ella. Todas las tumbas en ladino yo las trasladé. Y después laboré en el archivo que está hoy en Moscú. ¿Y cómo vino el archivo? Ella trujo el archivo, no el archivo mismo, solo todo con vídeo. Y en vídeo vimos todos los documentos y digitamos y todo a mano, está en el red. Y puede ser que un día lo que tenemos o lo que tiene la profesora Mina Rosén va a estar en el red, pero las tumbas y los cementerios ya están en el red de Istambul, de toda la Turquía. Lo que quiere ver una tumba hermosa, entra.
No Wow. enterrar, entrar. Sí, sí, no, Lo no. mismo. Sí, sí. Bueno, y ya llegamos un poco más a nuestros sujetos. Sujetos sobre las mujeres de Salónica, ma antes quiero demandar un poco más sobre este archivo, porque unos de vosotros ya sabéis que los archivos de Salónica están en social media, están en los jornales internacionales tras unas cuantas semanas, porque había un encuentro entre Putin de Rusia y Mitsotakis de la Grecia, y estaban hablando del retorno de los archivos de Salónica que se topan hoy en día en Rusia, que fueron robados de parte de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y después fueron robados por los sovietas y quedan ahí en Moscú. Y es un archivo impresionante y muy grande, y como dijiste, la profesora Rosen fue la primera que topó los archivos de Salónica y empezó a investigar en estos archivos, y tú estabas ahí, no sé, desde el empecillo, laboraste mucho sobre los archivos, y puedes decirnos un poco, porque muchos están demandándome también, ¿cuáles son estos archivos? ¿Son nuevos? No son nuevos para el mundo, ama no son nuevos ni para ti, ni para mí, ni sin duda ni para profesora Rosen. ¿Nos puedes recontar un poco cuáles son las perspectivas o las vistas o las ideas nuevas que vienen de estos manaderos? ¿Troca la manera en la cual pensamos en la historia de los judíos de Salónica de antes de la guerra? No sé, por ejemplo, no puedes topar todos los nombres, todas las personas que vivieron en Salónica y en los archivos. Lo que no querían pagar, o los que no tenían que dar o que tomar de la Kehilá, no están allá. Muchos de los laboradores no están allá. En mi investigación, solo después de 3 años, topé mi familia, un documento solo, y eran más de 8 personas en esta familia. Porque no tenemos mucho tiempo, Minozen piensa que hay más de medio millón de documentos. Y yo quiero concentrar, como decimos, en mujeres. Esto ya se sabe de los jornales, si estás leyendo o si estás viendo las tumbas de Saloniki, de Moljo, de otro, el Nehama, ¿no? No, Moljo y Immanuel. Sí. Vas a ver que todas las tumbas son de Jajamim, sí, y de hombres, como no había mujeres. Lo mismo es los archivos de la Kehilá o de la Kehilá de Saloniki. Por ejemplo, si puedes, Marcelo y Liliana, hay una foto de Sarina Alberto Yehuda, declaración responsable. Sí, sí. Esto no es del archivo que tiene la profesora Rosen. Esto es parte del archivo, como Devin ya conoce, que hay en Nueva York. Hay pedazos del archivo en Saloniki, en el Martef, como se dice, hay allá. Y hay en el archivo nacional del mundo judío, archivo internacional del mundo del pueblo judío. Y esto es de allá, es un file o un fondo que es solo de declaraciones por demanda de inscripción de nacencia, y es solo de Ijicas. Ahora aquí se puede ver,
על la es Alberto Jacob Yehuda, que vive en el cuartel 151, y él es pastillero. Los israelíes que están aquí ya lo conocen, a su hijo que tenía una pastillería en Florentín. Y esta chica con los ojos maví se llama Sarina Yehuda. Ella nació nació 1930. Sí, en 20 de noviembre 30, la demanda de inscripción de inocencia es solo en 35. ¿Por qué solo en 35? Porque mujeres o hijas no eran escritas en la Keilah, no hacen Brit Milá, no pagan taxas, no hacen Bar Mitzvah, solo cuando quieran a casar, les escriben. Ama, este fondo, estos documentos de ellas, es hijas de los que querían emigrar a Israel y tenían de tener pasaportes. Por favor, la otra foto. Y otra, esta es Ninet de Mayo, a Sarina ya la ve, y yo conocí, no a Sarina, a Alberto, y le dije que tengo la foto de su hermana. Me dijo, está viviendo aquí 2 metros en Florentín. Por favor, otra foto. Esto es para Devin, una sorpresa, no sé si es tu familia. Y uno que era Tenekeleo, en turco es Tenekeji, en Saloniki es Tenekeleo, se llama Daniel Abraham Arenos, y su mujer era Ricula, nacida Nahar. Y ellos vivieron sí, ya sé que había una Dina que era Donme, ya sé todo. Y Daniel tenía 4 hijas. Era muy, ¿cómo se dice? No quería dar un día sin labor, y vino después de 20 años a registrar todas las hijas, y puede ser que vino a Israel. Por favor, Liliana, hay otras, esta es la hija, se llama Ana, es la grande, tenía 15, Elvira de 12, por favor, Miriam de 10 y Estrella de 7. No registró ni una, solo cuando tenía de inmigrar a Israel. Vamos a continuar. Otra foto. Esta foto es lo que escribí yo de personas que querían emigrar a Israel, y hay el nombre que hacen, el oficio, cuántos años tiene, si es sionista o no. Y estos 2 son, uno de ellos es capitalista, viene con 200 sterling, y el otro es uno que va a laborar en la agricultura. En la agricultura y los tenequejis en Palestina antes de la guerra podían tener visa y permiso sin problema. Vamos a ver si tengo más. Hay otro tipo de documentos que es listas de bodas. Y yo tengo aquí una lista de boda, y ya se puede cerrar gracias. Tengo aquí una lista de boda. Otpam, es por Devinar. En julio 1940, Yosef Yehuda Nar
¿Conoces el nombre? Yosef Yehuda Nahar, hijo de Clara Franco, Wow. estampador, vive en Regí, nombre 74, y se casó con Esterina Gabios, que era tutungia, y ella puso 35,000 drachmes como su contado y asumado. Wow. Esto hay otros listas de moradas y hay testamentos y todo, y hay algo de financia y correspondencia entre la Keilah, y hay muchas demandas por ayuda de Parás, y la Keilah era muy, muy, muy escasa y no dio nada. No, ok. Solo en 41, cuando vinieron los alemanes y la propiedad era muy, muy ancha y grande, la Keilah, como tenía un río de Parás, dio a todos que querían, porque puede ser que ya sabían que otro un poco todo se va a devastar. ¿En qué lenguas está este archivo? En francés, en inglés, un poco, mucho en ladino, en judío, en solitreo y en letras latinas. Y hay con punto que están firmando con el punto. Muchos no sabían hablar, escribir y veldar. Muy interesante. Muchas gracias, Gila, por la introducción a estos archivos y por haber topado unos documentos con la alcunia Nar, y tengo que investigar más, porque una cosa que me encantó cuando empecé con mis investigaciones, topé que habían más de 300 Narim en Salónica antes de la guerra, y no sabía que solo había mi familia, había unos grupos de familias, y es muy interesante a topar y saber más cómo van las conexiones entre las familias. Hablates de las tutungías ya, y mostrar más al sujeto sobre las mujeres de Saloniki. Es una cosa maravillosa también. Es muy interesante constatar que, bueno, las mujeres debemos de entender que eran la mitad de la población, no existen tanto ni en los archivos, ni en las masevot, ni en los otros manaderos históricos. Y esta es una de las razones que no hay tantas investigaciones y tantos conocimientos sobre la historia y la vida de las mujeres. Y esta es una cosa que ya está destruyendo al público, esta histórica. Y nos puedes contar un poco sobre la vida de las mujeres que estaban laborando al tutún o en otros industrias, porque, bueno, Salónica era muy famoso achaques los laboradores, y entre ellos habían muchas mujeres. Y los estudios que existen sobre las mujeres son increíbles y muy importantes, y quiero que nos contes un poco sobre esto. Gracias. Cuando yo empecé a investigar, no pensé que había mujeres laboraderas. Todas eran en casa. Como se dice en el refrán de España o de mi padre de Larache, la mujer honrada detrás de la puerta con la pierna quebrada. Mujeres
no laboraban. Lo que estás hablando con mujeres de Selanik, de la Turquía, no, yo no laboro. Laborar era como, no se dice que laboran. Si habían mujeres que me dijeron que laboraban, es que eran shastres, porque ser shastre es en casa. Y en casa es la, ¿cómo se dice? El reinado de la mujer. Y es lo mismo con las tutunjías. Cuando estuve, después que ya los topí y las descubrí, cuando estuve la casa de los aidados en Saloniki, dije que estoy buscando tutunjías. Todas las viejas allá dijeron, no conozco, no sé. Después dice que yo estoy escribiendo sobre las tutunjías. Todas las tutunjías aparecieron. y otro, es 12, como se dice, descubrimientos que tenía. Uno es que estuve en la Ópera Carmen y vi de todas las mujeres tutunjías y dije, ¿cómo se puede ser que en España todas son mujeres y en Saloniki todos son hombres? Y torné a los de jornales y vi que me di muy presto porque los jornales de Saloniki de Selanik era muy, como se dice, meshamem, aburrido, porque eran órganos, cada uno era órgano, un órgano socialista, un órgano de los sionistas, todo era, porque cuando nosotros somos historiadores, me damos la primera página, porque allá hay el sujeto de este jornal. Pero cuando escarbas y estás en la segunda y la tercera página, topas la vida cotidiana. Y ahí topé las laboraderas. Otra laboradera que me encantó, que ya sabía que habían laboraderas, era en un día del Holocausto que había un film en la televisión israelí y una mujer cantó el canto de la tutunjía de la cigarrera. Qué hermoso te yaquishea este vestidico blue, pareces una contesa cuando sales del tutún. Liliana, por favor, el grupo de mujeres que parecen una a otra son 4 mujeres. Es las 4 de la familia Pichón. Y las laboraderas eran en el campo, no solo en los magazones. Otra foto. Esta es la familia Matarazzo. Las mujeres son de Matarazzo. Una de las mujeres se casó con uno de Nefusi y él era muy, como se dice, interpretador y tomó todas las islas de Matarazzo y ellas laboraban y ellos de Nefusi las guardaban, el honor de las mujeres. Por favor, Liliana. Otra foto. Estos son los jornales. Este es el jornal La Solidaridad Obradera y era en 4 lenguas, más solo el primer jornal. Los otros eran solo en judeo español. No haz esto. Solo uno era 4 lenguas. Otra foto, por favor. Esta es la familia Pichón. Eran 4 hijas que laboraron en el tutún. Esta mujer, la que está sentada, es Esterina Cohen, que era la hermana de mi gran papá o mi nono, y ella laboraba con ellos. El nombre del hombre no sé, porque no sé, era el
el chef del grupo de las mujeres y él laboraba el Bashbali. Y esta mujer, Esterina, no lo conocía, solo cuando empecé a investigar, conocí a ella y a su hija y a mis cuñadas o exadelfis, por favor. Y una de ellas, no sé qué es bienvenida, Kenneth, ella cantó el cante de la cigarrera, qué hermoso te yaquishea. Ahora, este cante que podemos oírlo en el disco de David Shaltiel, es un cante socialista, ¿no? Este vestidico blue es que es de la clase laboradera y es en blue. Por favor, las tutunjías eran muy chicas, eran jóvenes. Una de mis primas me dijo que cuando eran de 8 años las vistieron de mujeres, la metieron en las tetas un poco de algodón o un poco de jandrallos y cundurias con coach y las fardaron y las enviaron a laborar, que no son de 8, son más grandes. Y por esto, que los magazines del tutún eran en la vecindad o en los suburbios de la clase baja o no sé si de la boradera o los que no tenían, de los pobres, y habían allá y las casas de las buenas, o como se dice, las buenas de los pidromos. Y así podemos ver que había algo de correlación en el pensamiento de los de afuera, que las hijas de la Regie o las hijas de las calles de Afrodite y Sapo, que eran de la barra, son y ellas de las buenas. ¿Y nos puedes explicar un poco cómo las mujeres y las chicas entraron a laborar? Porque como dijiste, la idea era, y como pensábamos, las mujeres en casa. ¿Cómo salieron esta generación de las mujeres y por qué entraron al campo de laboro en Salónica? Había mucha pobreza. Lo que nosotros conocemos cuando estamos yendo a Salónica hoy, podemos ver la calle Olga, Basilicis Olgas, las casas hermosas de Alatini, de Modiano, el bazar de Modiano, las bancas de Amarillo. Y podemos pensar que todos eran muy ricos. Es lo mismo que todos del mundo piensan que los judíos tienen mucho paz. Y así, en Salónica era que 10% tenían vida muy buena y muy buena y tenían paz y podían ir a Carlsbad en verano y se fueron y vinieron a París y a Londres y a Marsella. Toda la clase laboradera o el proletariato comió de un día al otro. No tengo aquí las fotos de cómo se puede ver a Teneque Mahale, que solo del nombre ya sabes que Teneque Mahale es casas que son de Teneques, o el Regie, que era todo barracas y todo. Las hijas tenían de ir a laborar y para comer y para tener el asurar o el contado. Y los padres
como dicen todas las canticas, sí, perdieron las pagas de las sillas jugando cartas y los jefes de las fábricas no las pagaban y dijeron, no, esto es para tu contado, para tu asegurar, y no las pagaron como se tenían de tener pagas. Quiere decir que había una vida dura para los laboradores y las laboraderas y querían que laborar, no había para dar a comer a las familias, no había otro medio para soportar y para vivir sin laborar. Cuando ves los permisos o los registrados de los laboradores del puerto que quieren venir a Israel, todo está inscrito sin mesos. No tienen mesos. Tenían, y si estamos hablando de la América, los que inmigraron de Saloniki a América o a Sudamérica, era un grupo familiar para esto. Todos de la familia tomaron el dinero, la pagas que tenían, y ayuntaron y acumularon todas las pagas y dieron al hijo grande o al mejor, que él se va a la América. Y en el archivo topamos muchas quejas de familia de Saloniki a los rabinos que ellos ayuntaron todas las pagas de la familia. El hijo se fue a la América y se desapareció. Y no los toman a Nueva York o no las mandan pagas. No es que la familia, los que fueron a la América no quisieron, es porque habían estatutos, Joaquín, no podían, porque en la América en 1924 cerraron las puertas y todos están quejando esto que había. Y bueno, con las laboraderas, perdona. Sí, no, ¿qué es la cuestión? Sí, con las mujeres, las laboraderas, una cosa es laborar a la fábrica de tutún, otra cosa es devenir miembro de una organización política de la Federación Socialista de Laboradores de Salonic. ¿Cómo afectó esto? ¿Puedes contarnos un poco de la vida política de las mujeres de Salónica y su participación en la Federación Socialista? Porque como escribites en tus artículos, habían unas mujeres que jugaban roles importantes. Sin duda habían muchas laboraderas, pero también unas cuantas de ellas tenían una voz también. Sí, gracias, David. Un momento, si no conoces, hay una cantica que no sé el sol, y era una cantica de Dafka de Istambul, del Regí, que dicen: las hijas de la Regí día entero están así, no quieren novio judío, sino turco, griego o armení. Ya, ¿entiendes lo que están pensando los burguesas o los burgueses sobre las hijas de la Regí, las laboraderas? Es que no querían pagar la dota. Esto es que quisieron maridos no judíos para no pagar, o... No tenían, no es que no querían, no tenían de pagar. Sí. Y ¿cómo se dice? La pareja o el casamiento más bueno es de una judía buena, sin dota, con un
tú como musulmano que no tiene para, como se dice, mercar mujer. Esto es el ideal. Por las mujeres socialistas. No sé si sabían qué es socialismo o solo querían laborar y tener la dota. En día conocieron y que tenían la conocencia que sin la federación y sin el grupo socialista no van a tener nada, porque los jefes de las fábricas y eran y ellos judíos. Era un materialismo dialéctico, los jefes judíos y los laboradores judíos. Y había una lucha. Y las laboradoras del tutún no laboraban todo el año, porque todo el año no había laboro, era solo 7 meses al año, si había. ¿Y qué hacían cuando no laboraban en el tutún? Eran servideras en las casas de los ricos. Y allá conocieron que estos ricos tienen todo y ellos no tienen nada. De esto, como se dice, se crece el socialismo, a apartar y a dar a todos lo mismo, ¿no? Cada uno con lo que quiere o lo que tiene menester. Y las niñas del tutún o las tutunjías ganaron la admiración de los hombres en la Federación Socialista porque en combatiendo, no es como quieren, tenían de combatir y luchar, no solo contra los gendarmes y los fabricantes, sino con los compañeros de labor, los hombres. Por ejemplo, en Liliana, si puedes ver la fábrica de Regí. Sí, esta es la fábrica de Regí. Esto es el fin del siglo XIX, cuando todos los laboradores eran hombres. Los jefes de las fábricas entendieron que hombres ya tienen que decir y tienen sus palabras y tienen su fuerza. Dijeron por decir para sí, mujeres son flacas, no van a hablar, no van a decir nada, y engajaron a las mujeres y los quitaron a los hombres. Y los hombres lucharon contra esta tendencia. Y en 1911 empezó en el magazine Regí o en la fábrica Regí una greve. Los laboradores demandaron el amilloramiento de las condiciones del laboro y sus salarios. Al fin, se decidió que los hombres ganarán un poco más y a las mujeres van a menguar el salario. Buena idea. Cuando las mujeres, y no es mujeres, las hijas eran chicas, no eran casadas. Cuando las mujeres oyeron esto, salieron de los magazines y empezaron un greve. Los hombres vinieron al laboro. Como decíamos antes, ellos eran pocos y no se podía elaborar el tutún sin las mujeres, y los fabricantes declararon lockout. Lockout es del inglés. Quiere decir, cerraron los magazines. Y las mujeres estaban afuera y no dejaron a entrar a ninguno, no a los hombres, no a los jefes y no a las turcas que vinieron a reemplazarlas en el magazine. Y las turcas las pagaron menos de los judíos.
Sí, quiere decir que había muchos conflictos. Es que de muchas bandas, que no solo entre los patrones y los laboraderas, ama entre laboradores y laboraderas, entre judíos, había conflictos en muchas direcciones, parece. Ama, ¿en qué manera las mujeres, hay una mujer, una hija, no sé, que mencionaste en uno de los artículos tuyos, que habla de la palabra que vamos a emplear para describir nuestros amigos de la lucha, quiere decir. Ok. Y esta buena Nehama, pienso que era la mujer. Y puedes contarnos un poco de dónde vino la palabra, decidió de emplear la palabra compañera y compañero. Y hay una alusión bíblica, parece. Y nos puedes contar cómo viene de afitar esto. ¿Verdad? Es mi artículo. Sí, sí, Gracias. entendí muy bien. Quiero decir que en la boca de las islas estaba diciendo todas que están en una literatura. Literatura es algo del francés, de como Cinderella que se duerme, no Cinderella, Sleeping Beauty, la hermosa que duerme por 100 años. La erupción de las mujeres elaboraderas era como se despertaron de una largo sueño, sí. Y las mujeres no solo que participaron en la Federación Socialista, conoció que las mujeres tienen la fuerza y dijeron que los jefes en las fábricas pueden solo soñar a engajar al laboro una niña judía que no es compañera del sindicato. Y lo que me demandaste por las mujeres es que esta buena Nehama, yo pienso que ella estudió en la Alianza, sabe escribir, sabe meditar. Ella escribió Niñas Preparados. Por favor, Liliana, no, esto es Heroísmo Obrador, el Holocausto del Tutún, otro uno. Asamblea de niñas, estaban estudiando todo el tiempo, estaban estudiando socialismo. Por favor, Liliana, otro uno. Esto, niñas preparados por la obradera. Bona Nehama está diciendo niñas al primero. Es que las niñas del Tutún era el nombre de todas, niñas. Niño es como un servidero, niño. Y en el artículo estás escribiendo obraderas, despertemos de este sueño mortal, literatura. Preparémonos para una vida nueva. ¿Por qué no echamos un ojo a nuestras compañeras de Europa? Y de la palabra niña o de la palabra hermano, que es algo de familia, o la palabra preferaron y tomaron la palabra compañera. No es que compañera porque es algo que es muy internacional, los compañeros de la España o camaradas de la Rusia, esto es compañero, y tiene, como dice Devin, raíces en el cantar de los cantares.
la compañera que está la joven morena y hermosa, es la boradera. Y en el último capítulo del Cantar de los Cantares está escrito: la que está sentada en los huertos, compañeros escuchantes a tu voz. Tenían ahora y voz, y eran compañeras y no niñas. Y ¿Sí? fue una manera de tomar la fuerza y la voz para las mujeres y trocar y transformar las niñas con más estatus, no solo niñas y mozas y lo que sea, sino mujeres con derechos que van a reivindicar para los derechos. Y es muy interesante y muy importante lo que constates aquí. Wow. Después, en el 1920, solo en estos tiempos, las mujeres shastres se ayuntaron en un grupo socialista, y cuando medimos sobre las shastres, allá está escrito: no niñas, nada, está mis compañeras del labor. Desde cerca de 2 meses, un puñado de laboradores y laboradoras conscientes de vuestro oficio echaron las bases por la formación de una unión de todos nosotros en un fuerte sindicato, por defender mejor nuestros intereses cerca los patrones. Las mujeres y los hombres son compañeros, son internacionalistas y son judíos, ama. ¿Cómo se dice? No son judíos religiosos. Ajá, ajá. Pero tienen un sentimiento judío, sin duda, ¿no? Porque hablaban la lengua judía o la lengua judía español, ¿no? O tienen intereses como judíos, porque, bueno, las personas no judíos vieron a ellos como judíos y no había otra manera de verles, ¿no? Yo pienso que los socialistas en Saloniki eran el modo de trotskistas, eran internacionales. Aunque que eran judíos, es que sabían el hebreo, eran muy, muy educados. Los jefes de la federación eran educados, sabían muchas lenguas y ya sabían la historia judía. Cuando preferaron, o como se dice, eleccionaron la lengua judía español, no era porque era más internacional, pueden hablar con los franceses y con los españoles, y no seleccionaron el hebreo, y dicen que el hebreo es una lengua muerta, lengua de los jajamim, que no son jajamim. Sí. No querían el hebreo porque era sionismo, y no querían el griego o el turco porque era la lengua del poder, y no eran ni turcos ni después, en 1933 o 4, se va a mandar, hay una cantica de Pesach de Moshe Cases, el poeta, y están comiendo pan con carne y leche en Pesach. Y no es leche de leones, que es el raquí, es leche. Sí, te va a mandar esta cantica, muy buena. Wow. Entonces es muy interesante lo que dices sobre la lengua. La muestra es que escogieron los socialistas no porque es una lengua judía, ama es lengua judía del proletariado. Esto es, ama es también una lengua más internacional que puede hacer, es una lat, quiere decir que con el cual
puedes fraguar un QPRI, puede ser con los hispanohablantes o los europeanos y otros. Es más internacional que, sin duda, que griego, que turco o hebreo, que no les placen mucho por las razones que dijiste. Sí. Otra razón era porque esta era la lengua de todos los judíos y para empezarlos otra lengua no van a poder empezar todo. Sí. Y ellos empezaron, hablaron el judeo español y metieron allá verbos y palabras nuevas. Por ejemplo, en el marxismo hay, ¿cómo se dice? Alates del laboro. En el marxismo. Es algo nuevo. Alates del laboro o la palabra greve. Y no tomaron la palabra lishbot o en de hebreo batalá o algo. Tomaron nuevas como el lockout, el greve, ¿cómo dice antes? No. Sí. Tienes una lista grande en tu artículo. Sí. La idea es que escogieron palabras del ambiente europeo, sí, esto sí. es. Sí. No, y del turco, alat del no, sí, de turco también. Sí, y de inglés, y de francés, y de turco, de todo. Sí, y después del griego. Sí, y después del griego. Y el nombre del órgano de la Federación Socialista era Avanti. Avanti es algo de Italia, italiano, ¿no? Avanti Popolo. Este es internacional, de verdad, es internacional la lengua, que están fraguando una lengua nueva, un discurso, una manera de hablar sobre los laboraderos, los laboradores y las laboraderas. Sí. Y, ok, ¿tenemos tiempo? Sí, debemos de escapar muy pronto, porque ya viene la hora. Y bueno, un momento, sí. Es que todos los que quieren ver las mujeres tutunjías que tenían una fiesta, era en el film, se puede verlo en el YouTube, Carmen de la Triana. En 1938, este film duró en Saloniki más de 2 años o 1 año y medio en la Titania, en en 2 cinemas, y las mujeres judías cantaron todo en español y que le hicieron un film sobre ellas, Laboraderos de Tutún. Y Moshe Cassis dijo, lo dijeron, ¿quieres ver? ¿Estás yendo a ver Carmen? Dijo, me voy a ir a Regí y va a topar muchas Carmen. Y eran las heroínas. Si tienes, Liliana, hay los propagandas del Carmen o el advertimiento de Carmen. Y solo por saber, era una coproducción fascista española y nazista alemana. Wow. En Etnicón y en Titán. David. Wow. Maravilla. Muy interesante. Un sumario de las laboratorias, chico. ¿Sí? Perdón. Ajá. ¿Me oyes? Un sumario. En esta conferencia o como en este Moabet,
que no es el final, mostré un poco de la vida de la clase laboradora, especialmente de las niñas y mujeres. Esta vida no tenía color de rosa, tenía color de rosa, tenía color de rosa. Las bandillas entequeados que laboraron, lucharon, soñaron y tenían aspiraciones y no gozaron, como decía la madre de Stella y Daisy que están aquí, o la nona, los alemanes los enfornaron. Sí, malorosamente esta es la fin para las laboraderas de Salonique. La mayoría sin duda murieron, ¿no? Fueron matadas, así, ¿no? Qué triste. Es No solo difícil. las laboradoras, sí, las laboradoras, porque los socialistas o comunistas, después se hizo el Partido Comunista, no había más el Partido Socialista Judío, era parte del Partido Comunista, y ellos no querían emigrar a Israel y no a otro país capitalista como Estados Unidos, la Europa. Estaban en Saloniki y se murieron allá, no allá en Alemania. Bueno, en esta última conclusión aquí es muy triste, lo que hemos contado hoy es muy, muy interesante y te agradezco y agradecemos muy mucho por partajar la sabiduría y los resultados de muchos años de investigaciones que hiciste y ainda haces. Y con grande placer te agradezco mucho por este Moabet que hacemos hoy. Y al empezar, cuando estábamos hablando de esto, estamos hablando de otra escribana, Reina Cohen, tengo que convidarte, Yané, para hacer otro encuentro sobre esta escribana. Como dijiste al empezar, que es otro sujeto y muy importante y estoy de acuerdo. Solo quise... Con placer, gracias, sí. Ok, muchas Gracias gracias. Ya queremos y nosotros sentirte más y más, Gila, maravilla. Gracias a todos, es mi honor, es el honor mío, toda Devin, toda Liliana, toda Marcelo y toda ya puedes, todos. Devin, empezar a parejar para el próximo turno, otro encuentro con Gila y otro sujeto que será muy bueno. Si te parece bien, vamos a dar algunas cosas que, no saludos a todos esta vez, os voy a deber los saludos, tenemos de todas las bandas que podés imaginar, saludos y cosas hermosas que vos voy a pasar el chat cuando escapemos. Además, Sara Sufrin dijo que la hermana de su mamá, su tía, laboraba en Saranik en la fábrica de Tutum. Aquí tienes una otra que elaboraba. Y también tenemos mensajes de Facebook y de YouTube. A todos vos quiero agradecer por las hermosuras de saludos. Tenemos una demanda de hablar también para la fin. Voy a mandar un poco de mensajes más y lo vamos a dejar hablar. También Sara dice, a mi tía y a mi madre las quitaron de la escuela y las metieron a laborar para ayudar al mantenimiento de la familia. Y la madre de vino en Shastra y la tía en Tutungia. Aquí tenemos un testimonio verdadero, real, aquí como sos. Gilbert Sagues vos dice, una de las razones de la evolución de las mujeres en el mundo del laboro también eran las escuelas de la Alianza, un poco lo hablamos también aquí. Juan Calvo demandó si trabates algunos casos de explotación sexual o mancebas preñadas solteras entre estas laboradoras. No había Me Too, ama todas, las pellizcaban, las tomaban, las embarazaban, lo que quieres. Wow, qué cosa, sí.
No troco mucho de estos días, aquellos días y estos días, ¿eh? En algunas Sí. partes No, todavía. no hay nada que es nuevo. Sí, sí. Bueno, demandaba Orit Salinas cómo se llamaba el cante que hablaste, Gila. No dice aquí cuál cante. ¿Qué? ¿Será el cante del tutún? Ah, la cigarrera, cómo hermoso te aquillea este vestidico blue, es en David Chaltiel, en el disco de David De Chaltiel. David Saltier. Bien, y si Y alguno está en tiene, YouTube, está en el YouTube. sí, seguro, y si alguno tiene duda, puede mirar el video y detener para sentir de nuevo lo que dijiste y encontrará la información. Quería también, tenemos a Jax Seraya que tiene la mano levantada y también quería hablar a Shel Amado Bonic por una cosa semejante a las mujeres del Tutum en Izmir. Vamos a dar la palabra a Jack. Sí, gracias. Gila, mostraste una foto de la familia Pichón. Yo conocí muy bueno uno León Pichón que vino, salvó la Shoah y vino con la familia y a la Shoah pidió la mujer y una hija y después se casó, vino aquí con la familia y lo conocí muy bueno a Bronx, New York. ¿Crees que León vino de la familia del foto? No sé, eran 4 hermanas y solo Daisy y Stella conocían a Bienvenida, que ella tornó de la Shoah y se casó con uno de Saloniki, que él tornó también de la familia Mano. No sé si tenían más familia, no sé si es la misma familia, no conozco. Okay. No hay muchos Pichón, hay Okay. muchos Cohen, no Pichón. León se Y casó. Nahar hay más de 300. ¿Qué? León se casó con una Cohen que vino de Sarah Cohen, que vino de Volos, después de la guerra. Merci ¿Y mucho, tú Jack. sos de Israel? No. En New York, de New Bronx, York. de New York. Vamos a dar la palabra que quería decirnos alguna cosa, Rachel. Aquí es de mañana, buenos días. Buenos días, buenos días. Merci mucho, fue muy interesante, sobre todo para mí, viniendo de Izmir. Es un sujeto, creo, Gila y Devin, que se debe investigar también. Y es que, como sabéis, en Izmir también había la industria de tutún, y mi papá, su vida entera, laboró por el American Tobacco Company, y cuando estaba ya hablando de la propiedad que había en Salonique y la razón que tantas mujeres iban a laborar al tutún, era exactamente la misma cosa en Izmir. Yo seguro estoy hablando por después de la guerra, pero en mi chiquez, mujeres que venían servideras a casa para limpiar o para lavar, se llamaban judías. Hoy tengo judía. A veces moza era para la que servía en casa y la judía era la que venía por el día a laborar. Y había tiempos que decían, ay, está muy sorto para judía, estos días están en el tutún, se van al tutún porque ganan mejor en el tutún. A lo que sé yo no sé mucho de esto, mas lo que sé es que había hijicas que servían y después
se desaparecían, se iban al tutún, no sé, como dijiste, debe ser por 7 meses, que había la sazón del tutún. Y después se voltaban de nuevo. Esto era un sujeto de conversación entre las mujeres, eso es que me acuerdo. Y esta gente moraban, cuando estabas hablando de los cartieres de Salónica, en Izmir teníamos la judería, que es la judería, pronunciábamos la judería. La judería entera era donde vivían los más pobres. La pobreza que teníamos en Izmir no te puedo decir, porque venían a recoger los viernes, sobre todo judíos, a las casas a tomar, les dábamos o paras o a comer. A los que venían eran tan pobres, había tanta pobreza. En todo caso, lo que te quiero decir es que lo más de esta gente se fueron a Israel cuando se fundó el Estado. Y en Israel debe haber mucha gente que tenían o madres o mismo, puede ser las señoras están ainda en vida, que laboraron en el tutún, estando en Izmir. En Turquía no hubo ninguna asociación política o de obreros o nada de esto. Puede ser no es tan interesante porque la experiencia de estas mujeres, creo, se deben investigar también, porque todas están en Israel. Bueno, vamos a encorajar a los que nos están mirando a ver si algunos investigadores quieren tomar las tutunjías en Izmir o en la Turquía entero. No solo en Izmir, también en el derredor de Izmir. Sí, en derredor. Por que no, también en la Bosna había tutunjías. Yo me di artículos de mujeres que hablaban de esto también, de las que laboraban con el tabaco. En la Turquía no había asociación socialista porque el gobierno pisaba a todos y no tenían tiempo y no tenían el coraje. Ya sabes cómo pisaron no solo los judíos, a todos. Sure. Y los que trajeron el socialismo a la Turquía eran los zingenos, que en el toquido de las poblaciones vinieron de Saloniki y ellos trajeron el socialismo a la Turquía. Hay un zingano de familia de zinganos que escribió sobre, ¿cómo se dice? Los rumis, no son zinganos, rumis. Sí. Sí. Bueno, Gracias. me place muy mucho que cuando empecemos a hablar de un sujeto, nos vienen al tino otros sujetos y se abren más y más los campos en los que podemos ir a mirar si hay laboros y si no hay, encorajar a algunos de nuestros investigadores a meterse. Puede ser algunos no conocen, no tenían sentido y ahora estamos abriendo los meollos para más y más encorajar a investigar. Devin, te quiero regraciar que tuviste el buen tino de convidar a Aguila. Y Aguila, le quiero regraciar muy mucho porque pasamos una hora que se nos fuyó como un punto. Sí. Todos estaban, mira, todos. no arribé a tomar fotografías porque estaba al pendiente de tu pedido de mostrar. Quería tomar las fotografías de la gente mirando tan interesadamente en el ecrán Ancina. Todos los que estaban como embelecados sintiendo. Ancina, que maravilla, muchas gracias a ti, muchas gracias a Devin y claro, a todos los que están de la prima hora y hasta el final hora con nosotros. Vos quiero aprovechar ahora para presentar lo que vamos a tener el próximo encuentro. Como ya sabes,
vamos a tener el Al-Had en Vilien, la nueva y más completa bibliografía de las obras publicadas en ladino. Este es un nuevo libro del doctor Dom Cohen, el Balabay será Shmuel Rafael por el Instituto Salti de la Universidad de Bar-Ilan. Vamos a tener, claro, este programa y todos los pasados, ya tenés aquí en sefarad.com Raya TV o en youtube.com Sefarad, encontrarás todos estos programas para mirar una y otra vez, y este también, para tomar nota. Y como decíamos, tenemos menester de donos para continuar más y más con los encuentros, así que os encorajamos a entrar en sefarad.com Raya Encuentros y verás el modo de hacernos llegar vuestro ayudo. Como dijimos, hoy va a empezar, en algunos lugares ya está al punto de empezar, aquí todavía mancan unas horas, Tu Bishvat, y por esto vos soltamos Tu Bishvat alegre a todos. Para los que no conocen esta fiesta, es el Rosh Hashanah de los árboles y las frutas, uno de los 4 Rosh Hashanah que tenemos en el calendario hebreo. Y nosotros le decimos las frutas o fruticas, y se usa de convidar chanaquitas a uno y otro con frutas dentro y bocados muy riquísimos. Como siempre vos digo, buena semana mos del Dios, semanada buena a todos, sanos y recios que estés. Todos los mensajes que tenemos aquí, una grande cantidad, los vamos a pasar a Devin y Gila para que puedas gozar de ellos, y si hay algún menester de responder a alguno, con todo placer vos daremos la información de a quién a responder. Así que ahora nos vamos a partir hasta el próximo Al-Had. Semanada buena a todos. Buena, muchas gracias. תודה, תודה. Ayuntáronse las flores a alabar al Dios que las hizo tan donosas, lindas sin tachar ninguna. Dicen Berajot con ellas, como dicen a la luna, y así dicen cada una. No hay más mayor que vi, sobre todo se alabar. Ay, ay, Surolamí, sobre todo se alabar. Ay, ay, Surolamí, alabar quiero al Dios. Y todas son diferentes en colores y en olores, en todas las millores. Quería saber una cosa, es que el labor de Otún es el mismo que el de Cuba, donde las mujeres aparecen las Muchas gracias, Liliana. Mashallah, hermosa voz. Todas se queden Sí, mucho. al Dios grande y abastado, que de mí Muy interesante, Gila y Devin. también azúcar rosada, en agua soy lavada, la cara lavada, Queremos ver tu hijo, David. sobre todo se Queremos ver tu hijo.
No quiere entrar. Ah, Esta ok. vida tiene 6 años. sobre todo el cielo Liliana y a todos, muchas gracias. Estela Muchas de Brasil. gracias, muchas gracias a todos. Hermoso Gracias a para todos. comenzar la semana. Malogrado virus nos deja vivir. Gracias a todos. Saludos. Manu. Os ella con Feliz alegría. ver. Muy bonita, cantas, Liliana. Gracias. me quieren como a sus almas, todas se adornan conmigo. Sobre todo Hermosura. sobre todo se Hasta sobre todo se sobre todo se Besos. Besos.